Vamos ahora a revisar los contenidos de Prisma Base de Datos para poderlos utilizar dentro de nuestros presupuestos. Prisma Base de Datos contiene una gran cantidad de insumos, de costos directos, etc. En la sección de catálogos voy a buscar todos los insumos que contiene Prisma Base de Datos. Me cambia a Prisma Base de Datos. Aquí la tenemos. Prisma Base de Datos. Y vamos a ver los insumos que contienen. Vamos a ver qué insumos nos contienen, una cantidad de materiales, salarios, maquinaria, equipos, contratos y porcentuales, todos ellos como insumos. Estudio de salarios, todos los estudios de salarios correspondientes hasta obtener sus salarios reales, todos los costos horarios de una cantidad de maquinaria, y los costos directos, las cuadrillas, conceptos básicos, los básicos, morteros, mezclas, etcétera, con los conceptos de trabajo y los ensamblados de costos y costos paramétricos. Empezamos con los insumos. Insumos materiales. ¿Qué vemos con los insumos materiales que contiene? Bueno, insumos precisamente de materiales, de salarios, de maquinaria, equipos, contratos y porcentuales. Vamos a revisar los materiales. Aquí tenemos una cantidad de materiales que inciden en los conceptos de trabajo, de más de 3.000, casi 4.000 materiales, y todos ellos actualizados a la fecha. Cada mes los actualizamos, este listado de materiales, actualizamos sus precios. ¿Cómo los buscamos? La idea es poderlos buscar a través de la familia o la subfamilia a la que pertenece cada uno de estos materiales. La recomendación o sugerencia es buscarlos a través de las subfamilias. Vamos a buscar las subfamilias, donde nos muestra de todos modos todas las familias de materiales que aquí tenemos y cada una de ellas las diferentes subfamilias de varillas, de aceros, perdón, varillas, alambres, acero estructural, etcétera, de aglutinantes, pues cementos, morteros, yesos, asfaltos, de agregados, los materiales no metálicos, los metálicos naturales, de concretos, etcétera, ¿verdad? Cada uno de los materiales. Podemos expandir todas las subfamilias. Y aquí vienen una cantidad de subfamilias de pinturas, pinturas vinílicas de fondo, esmaltes, o podemos también bien contraer todos y quedarnos con las puras familias de materiales. Vamos a ver, por ejemplo, aceros. Si aceros queremos buscar las varillas, aquí las buscamos y se encuentra una cantidad de insumos de varillas, varilla corrugada, varillas, etcétera. Y con los precios correspondientes, los primeros descuentos al constructor, el precio con IVA y sin IVA. Vamos a buscar, por ejemplo, de aglutinantes, buscamos cementos y cementantes, y aquí vemos cemento Portland, blanco, etcétera. Aquí van a poder ustedes encontrar toda esta gama de materiales para poderlos usar en sus costos directos y en sus conceptos de trabajo. Además de los materiales, tenemos un listado de salarios. En la primera parte vienen todos los salarios mínimos que nos presenta la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Tanto el salario mínimo general para las dos zonas de la República, para la zona del área libre, el salario mínimo de 172 pesos y para el resto de la República el salario mínimo de 102 pesos. Y así sucesivamente todos los salarios profesionales. Que nos marca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ustedes los pueden ver aquí. Sin embargo, tenemos muchísimos más salarios investigados ya en las obras en general. Para el peón, lo que gana semanalmente, para el oficial de albañilería, etc. Ustedes pueden buscarlo por descripción también aquí o pueden buscarlo por familia de categorías de los salarios. Vamos a ver aquí en insumos,
vemos salarios y buscamos peones, ayudantes calificados, oficiales certificados, etcétera, oficial de albañilería y todos los demás. Busquen ustedes nuevamente en subfamilias y ven operadores, por ejemplo. Operador de vibradores, operador de cortadoras, de revolvedoras, de malacates, de vehículos pesados, etcétera. Lo que se está ganando semanalmente y de ahí desprendemos todos sus cálculos para llegar a su salario real de cada uno de ellos. Vemos también, por ejemplo, personal de oficina, profesionistas. Aquí pueden ver los pasantes ingenieros, arquitectos, lo que ganan semanalmente y pues cuál sería el salario real de cada uno de ellos. Nuevos insumos, más insumos, maquinaria o equipo. Se hace una investigación de mercado de la maquinaria y equipo que incide en las obras de construcción. Vamos a buscarlo en las subfamilias. Maquinaria y equipo, aquí la tenemos. Son precios de adquisición de maquinaria y equipo. Abrimos y vemos las subfamilias de máquinas, herramientas. Vemos aquí bombas, vibradores, mezcladoras, compresores, perforadoras, vehículos ligeros, camiones, motoniveladoras, tractores. Tenemos dragas, por ejemplo, pavimentadoras, etcétera. Cargadores, montacargas. Vamos a ver estos tractores, tractor sobre orugas, el D3, el D4 y pues de aquí podemos ver el costo de adquisición de cada una de estas máquinas. Aquí son costos de adquisición. Les cuento que podemos obtener también. Podemos ver subcontratos. Prisma base de datos no tiene subcontratos. Insumos porcentuales. Insumos porcentuales, la herramienta de mano y el equipo de seguridad. Aquí pues son para usarlos dentro de nuestros conceptos de trabajo. Nuevamente, rápidamente revisamos la ficha de algún material. Vamos a revisar la ficha de una varilla, aceros, varillas, y revisamos, por ejemplo, la ficha de esta varilla corrugada de media pulgada. Rápidamente aquí la vamos a revisar con más calma posteriormente, pero vemos su precio de lista, los descuentos, el IVA que lleva y el precio puesto en obra, fletes y maniobras para llevarlo a la obra y finalmente el precio puesto en la obra de esta varilla. Regresamos a nuestro listado. De los salarios, asimismo, podemos ver el salario de mercado, el salario base de cotización, su salario nominal, su factor de salario real y salario real. Aquí podemos ver todas estas columnas. Maquinaria y equipo, nuevamente, son el precio de adquisición y los porcentuales decíamos. Herramienta de mano, equipo de seguridad. Si vemos su ficha de uno de ellos, vemos su ficha y es un porcentual que se aplica a la mano de obra. Podemos crear porcentuales que se apliquen a la suma de materiales o de maquinaria o equipo, etc. Bueno, sería la cantidad de materiales que podemos obtener de Prisma base de datos que se alimenta mensualmente del Catálogo Nacional de Costos. Prisma base de datos consta también de pues el estudio de salarios, de todos estos salarios que tenemos aquí. Prisma base de datos hace su estudio de salarios. Ya veremos especialmente de qué consta este estudio de salarios en el capítulo de estudio de salarios precisamente. Los costos horarios. Vemos los costos horarios de toda la maquinaria que vimos anteriormente. Se calcula el costo horario de cada uno de estas máquinas y se aplica este listado de resultados que de aquí podríamos pasar estos costos horarios, los pasamos a
las obras donde estemos trabajando. Y finalmente los costos directos. Los costos directos de conceptos de trabajo vienen divididos en costos directos de cuadrillas, costos directos de conceptos básicos, costos directos ya de conceptos de trabajo o de ensamblados o de paramétricos. Revisamos las cuadrillas. Nuevamente nos vamos a buscar en subfamilia, buscamos en subfamilia, vemos cuadrillas, y aquí vemos cuadrillas de peones y ayudantes, cuadrillas de oficiales con ayudantes, de operadores y de especialidades. Buscamos, por ejemplo, la cuadrilla de operadores y ayudantes. Vemos formada por un oficial especializado y un ayudante clase A. Aquí podemos revisarla inmediatamente y revisar de qué consta esa varilla, perdón, esa cuadrilla, el personal que participe en ella y el porcentaje de herramienta de mano y de equipo de seguridad de este personal. De cada una de las cuadrillas podemos hacer esa revisión. Revisamos ahora los conceptos básicos. De los conceptos básicos, buscamos nuevamente qué tipo de conceptos básicos queremos. Queremos andamios, queremos mezclas, queremos revisar los concretos. Son los básicos con los que se trabaja. Por ejemplo, de básicos de concretos, bueno, vamos a ver las de mezclas primero: morteros, cemento arena, calidra arena, cemento calidra arena. De concretos, pues concretos hidráulicos, vamos a ver un concreto hidráulico. Y aquí revisamos el listado de todos los concretos que tenemos analizados por aquí, concretos hechos en obra. Son 56 concretos que tenemos registrados aquí en Prisma Base de Datos. Revisamos, por ejemplo, este concreto en obra de F'C 250, etcétera, y lo podemos revisar y de aquí pasarlo a la obra en la que estemos trabajando. Este concreto nos dice aquí de qué está formado el concreto, el cemento, la arena, la grava, la cuadrilla que la compone y la mezcladora. Al revisar la mezcladora nos da su costo horario y el costo de adquisición, etcétera, o nos da, en caso de las cuadrillas, nos dirige precisamente a la cuadrilla de la que está formada. La cuadrilla que está formada aquí, la cantidad de peones, etcétera. Serían las mezclas y finalmente los conceptos de trabajo. Los conceptos de trabajo, tenemos un gran listado de conceptos de trabajo y se encuentran todas las familias de conceptos de trabajo de que consta esta base de datos. Más de 6,000 conceptos de trabajo en estas familias por ejemplo, de conceptos de trabajo. Vamos a revisar, por ejemplo, un castillo, castillos de concreto armado, acabados aparentes en castillo, castillos ahogados. Castillos de concreto armado, aquí vienen pues las definiciones, las especificaciones de este concreto, la descripción completa, perdón, de este castillo, su descripción completa, su precio, y nuevamente podemos revisar su análisis de precio de ese concreto, perdón, de ese castillo, con todas sus características, los totales del costo de ese castillo, cuánto de conceptos básicos, de materiales, inclusive podemos hacer la explosión de insumos de dicho castillo. Se hace la explosión de insumos de este castillo. Aquí están todos los materiales que intervienen en la fabricación de un metro lineal de este castillo. Y así sucesivamente todos los conceptos de trabajo que tenemos nuevamente en toda esta base de datos: muros, pisos, diferentes pisos de adoquín, de alfombra, de banquetas, andadores, etc. Existe la base de datos también de ensamblados de costos. Tenemos aquí una cantidad de zapatas de cimentación. Vamos a ver qué tenemos, por ejemplo, en estos ensamblados de costos. En esos ensamblados de costos tenemos, en estructuras de concreto, tenemos zapatas, contratraves, columnas, muros de concreto completos. Vamos a ver una columna, columnas de 20 por 20, de 20 por 30, etc.
y podemos revisarlas nuevamente, columnas completas, muros completos, aquí las revisamos. Como ven ustedes, son ensamblados, no tienen ningún rendimiento porque estos ensamblados están compuestos de otros análisis de precio. Y aquí podemos revisar nuevamente el análisis de precio de este acero, de este concreto hidráulico hecho en la obra, etcétera. Y de aquí podemos pues, revisar de qué se forma todo ese concepto de trabajo. Si regresamos a este concepto de trabajo, podemos calcular su explosión de insumos. De estos 4 conceptos de trabajo, viene una cantidad de insumos, de más de 23 insumos de esos 4 conceptos de trabajo. Desde luego, porque son análisis ensamblados compuestos de otros conceptos de trabajo. Regresamos y vemos costos paramétricos. Costos paramétricos son elementos completos, cimentaciones completas, cimentación en tipos de edificación de estructuras completas, fachadas completas, etcétera. Y vemos su costo en este caso por metro cuadrado de este tipo de cimentación. Vemos de qué contiene esta cimentación y de aquí en adelante podemos hacer su explosión de insumos y todo lo que consta esta cimentación en la explosión de insumos que aquí hiciéramos. Y así sucesivamente. De esos 7 u 8 conceptos de trabajo, obtenemos una explosión de insumos de más de 30 insumos aquí, entre mano de obra, costos horarios, etc. Bueno, pues esta es la base de datos Prisma, o Prisma base de datos, de la que ustedes pueden echar mano para copiar de aquí conceptos de trabajo y llevarlos directamente a las obras que ustedes están, a los presupuestos de obra que ustedes están analizando. Más de 6,000, 8,000 conceptos de trabajo, como 8,000 conceptos de trabajo junto con los conceptos básicos y las cuadrillas y los cerca de 4,000 insumos, todos vaciados del Catálogo Nacional de Costos, que mensualmente se actualiza. Desde luego, el Catálogo Nacional de Costos cuenta con la misma cantidad de conceptos, pero cuenta con más de 18,000 insumos de conceptos de precios de insumos actualizados mes con mes, desde 1978.